¿Cómo están? Muy buenas tardes a todas las personas que nos empiezan a seguir por esta transmisión que anuncié desde muy temprano que íbamos a tener una videocharla en conmemoración de la heroica batalla de Puebla. Hoy se cumplen 168 años de la batalla de Puebla y pues decidí que tendríamos que grabarlo. Puede pasar por desapercibida esta tan importante fecha para todo nuestro país, para todos los mexicanos, mexicanas y mexicanos, y en particular para todos los poblanos. Hoy estamos viviendo una etapa muy diferente, muy difícil, en donde pues estamos enfrentando una pandemia que, según los analistas políticos, la pandemia se repite cada 100 años y hoy estamos enfrentando una pandemia que, ya lo dijo el doctor Hugo López-Gatell, que se está aplanando la curva de contagios en nuestro país. Esperemos que así sea y que muy pronto estemos de regreso a nuestras actividades cotidianas como veníamos desempeñándolas. Lo cierto es que esta pandemia pues no nos va a permitir realizar nuestras actividades como lo hacíamos anteriormente. Ha cambiado muchas circunstancias y pues hoy estamos viviendo momentos totalmente diferentes, en los cuales pues tenemos que adaptarnos a la situación. Cada año, en 5 de mayo, aquí en Puebla capital, se realiza una fiesta. Es una fiesta heroica en conmemoración. Bueno, el día de hoy se cumplen 158 años de la batalla que encabezó el Ejército de Oriente al mando del general Ignacio Zaragoza. En ese entonces era presidente Benito Juárez, y se enfrentó nuestro ejército mexicano, el Ejército de Oriente, al ejército más poderoso en ese momento, que era el ejército francés. Y en Puebla, año con año, se realiza un desfile que, por cierto, en el periodo neoliberal que encabezó Rafael Moreno Valle, hoy difunto el cabrón, pues simplemente quiso cambiar el desfile, quiso prohibir carros alegóricos, pero pues hoy ya está muerto y se iba a retomar nuevamente el desfile tradicional. Cada año, ya desde hace algunos años, pues ya se había regresado a lo que inicialmente era el desfile, no como lo modificó el exgobernador, el desgobernador Rafael Moreno Valle Rosas. Bueno, en 2 ocasiones se ha cancelado esta fiesta o este desfile. La primera ocasión fue en el año de 2009, cuando era desgobernador Mario Marín Torres, que por cierto ahora es prófugo de la justicia por cometer delitos del tipo penal, delitos graves, en contra de la periodista Lidia Cacho. Pero bueno, ese es otro tema. Él canceló el desfile en el año 2009 porque se vivía una epidemia que era la famosa influenza, y la segunda ocasión es este año, el 2020. Tengo aquí un texto muy corto que quiero compartirles. Bueno, hoy buscando en mi biblioteca me encontré un libro buenísimo. El libro se llama La Intervención Francesa en el sesquicentenario de la batalla del 5 de mayo. Obviamente es atrasado este libro, lo escribe Aguilar Ochoa, Dorantes González, Galeana Herrera Feria, Fontana, Marín Ibarra, Rivera Gómez, Tirado Villegas, Torres Bautista, Torres Domínguez. Es de la UAP. Miren, les presento la portada.
Y hoy empecé a leer este libro. Habla de la intervención francesa, la que sufrimos hace 158 años los poblanos. Y aquí tengo un texto. Fíjense que pues, la historia es fuente de riqueza para todas los habitantes de nuestro país, todas las mexicanas y todos los mexicanos. Y yo creo que hay que salir a darle su cauce, su importancia a las calles, todas las poblanas y poblanos, porque pues desde hace tiempo se tiene por bien sabido que la gente pues va al desfile, y de ahí acostumbraba a ir a la Feria de Puebla, que se celebra por estos días, ¿sí? Y el recinto ferial se ubica en los fuertes de Loreto y Guadalupe, que fue donde se emprendió la batalla del 5 de mayo de 1862. Les voy a compartir este texto que dice: la batalla de Puebla fue un enfrentamiento armado, dice, que se llevó a cabo el 5 de mayo de 1862 en la ciudad de dicho estado. El ejército mexicano derrotó al francés y la victoria fue épica, pues el primero no tenía mayor arma que su propio valor. Te compartimos un recuento de este episodio de nuestra historia y dice: la batalla de Puebla tuvo lugar el 5 de mayo de 1862, después de que Juárez proclamara la suspensión del pago de la deuda externa. ¿Sí? En ese momento los países endeudados, España, Inglaterra y Francia, adeudados, perdón, no endeudados. Endeudado era nuestro país mexicano, y se le debía a España, Inglaterra y Francia, y se declararon la guerra a México. Dice: después Juárez llegó a un acuerdo con dos de las potencias, pero Francia estaba decidida a invadir. Contra toda expectativa, una victoria inesperada llenó de gloria y honor al pueblo mexicano, quien por medio del ejército fue capaz de vencer a las tropas más poderosas en ese entonces, que era el ejército francés. Dice: la batalla de Puebla y las causas del enfrentamiento. Situémonos en el siglo XIX. Exactamente en la década de los 60, la situación de México era crítica. Recién se había perdido la mitad del territorio, y como si eso no hubiera sido suficiente, acababa de suceder la Guerra de Reforma. Debido a esta última, el país estaba dividido entre liberales y conservadores, y Benito Juárez había llegado a la presidencia. La decisión de Benito Juárez, que marcó la historia de México y de Francia. Después de la Guerra de Reforma, Benito Juárez había llegado a la presidencia en marzo de 1862, pero se dio cuenta de que el país estaba hecho un desastre. Debido a los conflictos, gran parte de México estaba destruida y sumida en la pobreza. Estaba en la desesperanza. Además, el 70% de los recursos económicos se iban como depósito al pago de deudas externas que tenía con tres potencias europeas: España, Inglaterra y Francia. Entonces Juárez tomó una decisión peligrosa y determinante. México suspendería los pagos para poder reconstruirse. El hecho no le hizo ni pizca de gracia a las potencias europeas, por lo que movilizaron a sus mejores tropas hacia nuestro país. Estando aquí, Juárez invitó a los representantes de esas naciones a dialogar y llegar a un acuerdo. Por medio del Tratado o Acuerdo de la Soledad, España e Inglaterra optaron por retirar sus tropas. Sin embargo, los franceses decidieron permanecer en el territorio y concretar la invasión. El inicio y el final de una guerra cruenta, comandada por el conde de Lorenzés,
comenzó la movilización de las tropas francesas hacia tierras mexicanas el 27 de abril de 1862. Llegaron a Acutzingo, Veracruz, en dirección a la Ciudad de México. La tensión y olor a derrota eran respirados por el pueblo mexicano y el gobierno de Juárez. El presidente optó por hacer un llamado a sus contrarios, los conservadores, a invitarlos a unirse por la libertad de la patria. A esta petición respondieron muy pocos, entre ellos el general Miguel Negrete. Las fuerzas del ejército mexicano se concentraron en las comandadas por los generales Ignacio Zaragoza, Miguel Negrete y Porfirio Díaz. Sin embargo, es importante señalar que las tropas mexicanas estaban conformadas por voluntarios. Esos voluntarios eran en su mayoría personas que nunca habían utilizado un arma, es decir, sin instrucción militar. Por otra parte, el ejército francés estaba conformado por veteranos de guerra que habían luchado en guerras tan trascendentales como la de Crimea. Era evidente que el ejército mexicano, de creación improvisada, con pocas municiones y artillería vieja, no tenía oportunidad contra semejante enemigo. Sin embargo, el peor error de Lorenzés fue dar por sentado que ganarían. Cuando Lorenzés y sus tropas llegaron a Puebla, a sabiendas de que Zaragoza había fortificado los frentes de la ciudad, decidió por mera potencia atacar de frente a las fuerzas mexicanas. Esta fue la razón principal de la derrota francesa y de la victoria mexicana, pues el ardor, el coraje y el valor nacional llegó a tal punto que cuando los mexicanos se quedaron sin balas, atacaron a machetazos, pedradas y con lo que tuvieron enfrente. Incluso hubo quienes utilizaron las balas de cañón para golpear, derrotar a sus contrincantes. Lorenzés replegó a sus tropas 3 veces y en la última, humillado, decidió retirarse. Nadie podía creerlo, pero habíamos ganado la guerra. Entonces Zaragoza mandó una carta al presidente Juárez en la que se leía: puede ser que ellos sean el mejor ejército del mundo, pero nosotros somos los mejores hijos de México. Poco tiempo después Zaragoza murió y la guerra contra Francia continuó hasta 1867, 5 años después, de la cual también salimos victoriosos. Bueno, ese es un texto que yo les quería compartir. Fíjense la importancia de haber ganado la batalla del 5 de mayo de 1862, que estamos cumpliendo 158 años de la heroica Puebla de Zaragoza. Bueno, pues como ya se dijo, los franceses venían a invadirnos. Esos franceses venían a derrotar al gobierno que encabezaba el presidente Benito Juárez García, el mejor presidente de toda la historia de nuestro país. Un indio zapoteco de Guelatao, Oaxaca, ¿sí? Que patriota es un hombre que ocupó todos los cargos públicos habidos y por haber, y que muy firmemente enfrentó al ejército francés, y él dijo: vamos a suspender la deuda el acuerdo de la soledad, ¿no? Entonces España e Inglaterra pues estuvieron de acuerdo, ¿no? Aceptaron el acuerdo, pero Francia no. Y de ahí pues mandan el ejército francés. Yo lo he comentado con compañeros del ayuntamiento, con varios compañeros. Algunos compañeros, otros son amigos. Estratégicamente, la derecha siempre está pensando en invadir nuestro país
llegando a través del puerto de Veracruz. Digo, el puerto de Veracruz de Puebla, de Puebla capital estamos a 3 horas y media aproximadamente. Pero por ahí, por Teciutlán, por Cuetzalan, pues es más corto el camino. Es estratégico el estado de Veracruz, pues porque es puerto. Ellos pueden arribar por vía marítima, ¿sí? Entonces, han sido muchos los antecedentes. Yo les comentaba a algunos compañeros hace como 4 meses que es estratégico que si en algún momento piensan tumbar al compañero presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo han pensado en reiteradas ocasiones, pero bueno, no han tenido la fuerza suficiente ni la van a tener. Bueno, encabeza Felipe Calderón Hinojosa, el comandante Borolas, esa adversidad que él mismo tiene, pues porque está metido en un problema muy grave, en donde recientemente la ex embajadora de Estados Unidos en México, pues lo acusó a Felipe Calderón, le dijo que pues, él sabía de todos los tratos con Genaro García Luna. Pero bueno, él encabeza pues a los contrarios, a los adversarios del pueblo, del compañero presidente Andrés Manuel López Obrador, y de más de 30 millones de mexicanos que le dimos nuestro voto en las urnas. Ellos pues seguramente ya han tenido tratos con el extranjero. Decía recientemente en la reunión que tuvo este periodista con varios empresarios, que habían tenido ya acuerdos con Estados Unidos. Estados Unidos está jodiendo con invadir Venezuela porque pues quiere el petróleo. Y en Veracruz hay petróleo. En México somos potencia mundial en la exportación de petróleo, de crudo, ¿no? Bueno, pues es estratégico de Veracruz llegar a la Ciudad de México. Es paso por Puebla, aquí está la autopista cercana, ¿no? Y se llega a la Ciudad de México, pero sencillamente. Bueno, esta intervención francesa de 1862, pues nos muestra muy claro que pues hay muchos países, estoy seguro, que quisieran tener el petróleo que tiene nuestro país mexicano. Que en todo el periodo neoliberal pues se abandonó la industria petrolera, se saqueó al país. Por ejemplo, la refinería de Tula, el comandante Borolas ni siquiera construyó una barda, ¿sí? Y hoy con el periodo que estamos viviendo, el periodo del régimen democrático, del régimen que encabeza la izquierda, con el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya se está construyendo la refinería de Dos Bocas. Muchas peleas en el mundo es por el petróleo. Pues ahí está el caso de Estados Unidos con Venezuela, de Estados Unidos con Irak, con Irán, con esas poblaciones, ¿sí? Porque es un poder económico increíble. El petróleo representa mucho dinero. Y en base a eso también va la batalla del 5 de mayo de 1862. Aquí en los fuertes de Loreto y Guadalupe, los que ya los conocen y los que no conocen, pues les platico. Son dos cerros muy, muy grandes, ¿sí? Y cerca de los fuertes de Loreto y Guadalupe, que es una zona urbana ya, bueno, pinche Moreno Valle construyó un teleférico arriba de los cerros, que para apreciar todo el panorama. Bueno, ahí está el Museo Regional, donde son las oficinas del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y ahí hay sin fin de accesorios, de armamentos que se ocuparon en la batalla del 5 de mayo de 1862. Está el planetario, donde reproducen ahí películas de los astros, los planetas, toda esa cuestión. Y a un lado está el recinto ferial. Cada 5 de mayo es tradicional para Puebla, para su gente, ir al desfile,
que inicia ahí por Plaza Dorada, que está en el Boulevard Héroes del 5 de Mayo, que afortunadamente así se llama el Boulevard, ¿sí? Y culmina aproximadamente ¿qué será? La 18-20 Oriente y el Boulevard Héroes del 5 de Mayo. Pero pues hoy se canceló. Entonces uno va al desfile, en donde pues, desfilan muchas escuelas, carros alegóricos, hay personas escultores que se esmeran con meses de anticipación en diseñar los carros alegóricos, ¿sí? Es una celebración, desfile el ejército, les llamamos nosotros, desfilan los Acapuastla, que son todas esas regiones que salieron con machete en mano a enfrentar al ejército francés. Bueno, y toda esa zona ya urbana es un cerro, el cerro, los fuertes de Loreto y de Guadalupe, ¿sí? A un lado pasa la diagonal Defensores de la República, y atravesando la diagonal pues hay otro centro comercial. Bueno, está muy urbanizado ya todo esto. El cerro por muchos años estuvo en total abandono hasta el periodo de Rafael Moreno Valle, lo arregló. Está bien cuidado, el cerro está arreglado. Pero el problema de la gente es que se pierde la historia. Mucha gente ni siquiera sabe. Dicen que la batalla de Puebla, pues sí, pero ¿cuál batalla? ¿A qué se debe? ¿No? Entonces, yo creo que es muy importante recobrar la historia, resaltar, rescatarla, comentarla. Y ahí nos podemos dar cuenta que somos un país grande, gigante. Nuestro carácter nos tiene al pie del cañón a los mexicanos. Somos un país solidario, eso es un hecho. Y pues yo he puesto ejemplos ahora con lo de la pandemia, el ejemplo de cuando ha habido terremotos, pues nos nace la solidaridad de ayudar al prójimo, al de junto, ¿sí? En esta pandemia pues ha habido mucha solidaridad. Pero bueno, esos son otros temas. Entonces, con esta batalla del 5 de mayo se demuestra que somos un país superior. Yo quiero leerles otro texto, a lo mejor me parece más bien es muy parecido, pero a mí me pareció muy interesante compartírselos a ustedes. Sí, vienen unas frases donde están denostando a nuestro país. Dice, bueno, se los voy a ir haciendo en resumen para que no les repita lo mismo. Dice, bueno, ya sabemos que la República se encontraba en bancarrota y se declaró suspensión de los pagos respecto a la deuda externa con 3 países acreedores, ¿sí? Que formaron una alianza denominada la Convención de Londres para presionar a México a pagar su deuda, ¿sí? De ahí dice, entre diciembre de 1861 y enero de 1862, las flotas armadas de España, Francia e Inglaterra desembarcaron en Veracruz para ocupar las aduanas y presionar al gobierno mexicano y recuperar sus capitales. Ya lo comenté, el presidente en ese entonces era el Benito Juárez García. Los representantes de España e Inglaterra, el general Juan Prim y el embajador Charles Wink, aceptaron negociar y llegar a un entendido con el ministro del Exterior, Manuel Doblado, por lo que reembarcaron sus tropas y regresaron a sus países. No así el francés, que exigió el pago inmediato de la deuda, y Charles Ferdinand, conde de Lorenzés, siguiendo la consigna, dice, de Napoleón III, continuó con los planes de establecer una monarquía en nuestro país. Esto provocó la ruptura de la alianza tripartita y el incumplimiento de los tratados preliminares de la Soledad, con lo que
da inicio el conflicto armado entre México y Francia, siendo el 19 de abril de 1862 cuando se realizan los primeros disparos en el Fortín, en Veracruz. Los franceses y mexicanos conservadores entablaron un simulacro de gobierno en Orizaba, Veracruz, encabezado por el general Juan Nepomuceno Almonte, para que él los representara. En respuesta, Benito Juárez expidió un decreto declarado traidores a los mexicanos que colaboraban con los franceses e hizo un llamado a tomar las armas, autorizando a los gobernadores de los estados a realizar acciones al respecto, y les pidió que enviaran contingentes de militares con los que formó el Ejército de Oriente, logrando reunir cerca de 10,000 hombres, cuyos grupos cargaron sus propias insignias y pertrechos hasta Puebla para fortificarlas. Antes del enfrentamiento, esto es lo que a mí me parece muy importante, ¿no? Dice, antes del enfrentamiento, Lorences escribía cartas al ministro de la guerra, dice, en las que expresaba, lleno de soberbia, el complejo de superioridad de los europeos, con frases como: tenemos sobre los mexicanos tal superioridad de raza, organización, disciplina, moralidad y elevación de resentimientos, que os ruego digáis al emperador que a partir de este momento y a la cabeza de 6,000 soldados, soy el amo de México. Y empezó la guerra de los franceses contra los poblanos, en las cuales quedaron derrotados. Siempre se ha sabido que denostar a nuestro país es denostarnos a nosotros mismos, porque si dices que los mexicanos no pueden, que son chillones, pues nos estamos denostando nosotros mismos, ¿sí? Y en ese contexto yo creo que es importante empezar a leer sobre la historia de nuestro país. Dice, a 158 años de la batalla del 5 de mayo, con la que dio inicio la lucha contra la intervención francesa, el periodo histórico que nos ocupa ha sido abordado parcialmente. Todavía hay muchos aspectos que faltan por estudiar. La historiografía se ocupa tradicionalmente de los vencedores sin estudiar a los vencidos. Se ha estudiado lo acontecido de la República y se le ha restado importancia a los imperios y al monarquismo. De igual manera, se ha trabajado más la historia política y menos la diplomacia. Hay más investigaciones de la historia económica que de la social y de la cultural. Se ha estudiado a los hombres, pero no a las mujeres. En el libro que el lector tiene en las manos podrá ver nuevos acercamientos a viejos temas, como la idea de monarquía como la solución de México, o los testimonios hasta ahora desconocidos de republicanos y monarquistas en la casa de Miguel Hidalgo. También podrá conocer los proyectos educativos del imperio y su aplicación en Puebla, la acción del ministro de Fomento y de las vicisitudes de la construcción del ferrocarril. Conocerá aspectos desconocidos de la vida de las mujeres y la actitud de los habitantes de Puebla frente a la intervención francesa y al imperio, así como la vida elegante de la capital imperial. Hay otro capítulo muy bueno, ¿sí? Se los voy a leer. Digo, hoy empecé a leer este libro, está buenísimo. Dice, la casa de Hidalgo, encrucijada de republicanos y monarquistas.
Poco conocidas son las huellas que quedaron en Dolores Hidalgo, de la contienda entre partidarios de la República y defensores del Segundo Imperio. Esas señales quedaron marcadas con tinta en el libro de visitas de la casa del cura Miguel Hidalgo y Costilla, conocida como Álbum de Hidalgo. Este registro público de testimonios de gratitud al iniciador de la independencia lo estableció el presidente Benito Juárez en 1863. Para tal efecto, se colocaron pliegos de papel al alcance de los visitantes para que escribieran sus autógrafos o dedicatorias. Posteriormente, esos folios se encuadernaron en varios tomos bajo el título de Álbum de Hidalgo. En el lomo de cada volumen se señaló el periodo que comprendía. De acuerdo con estudios recientes de la memoria colectiva, el Álbum de Hidalgo fue un objeto creado especialmente para recordar al padre de la patria y fomentar las expresiones de gratitud a este héroe y de amor a la nación. Dice, papel que cumplió cabalmente como objeto que trascendió a quienes lo instituyeron. El Álbum de Hidalgo se aprovechó para otras intenciones imprevistas por sus creadores. En los autógrafos correspondientes a los años de la intervención francesa y el imperio, ese libro de visitas registró singulares señales de la guerra y de sus consecuencias para diversos grupos sociales. Por ejemplo, el avance o el retroceso de los ejércitos combatientes, el éxodo de autoridades familiares e individuos liberales que salieron de sus lugares de residencia, presionados por el avance de los regimientos franco-mexicanos y la suerte que corrieron algunos derrotados del bando republicano. Ese registro público dedicatoria sirvió también como un medio de comunicación indirecta entre individuos de los bandos en pugna y de ciudadanos que, sin militar en ninguno de los grupos políticos, aprovecharon la oportunidad que les presentaba esa libreta para expresar su pesar por la trágica situación que agobiaba al país. En ese artículo se examinarán varias tareas inesperadas que desempeñó el Álbum de Hidalgo. En otras palabras, se escudriñarán las huellas marcadas con tinta en papel que dejó el enfrentamiento entre republicanos y monarquistas en Dolores Hidalgo, pueblo que vio nacer la lucha por la independencia de México. Testimonio de gratitud al calce del decreto firmó el presidente Juárez y enseguida lo hicieron los miembros de su gabinete, los diputados y los familiares que viajaban con ellos. Presenciaron el solemne acto los veteranos insurgentes M.M. Delgado, Luis Antonio Portillo y Pedro García. El primero había sido soldado de la Independencia en 1821. El segundo acompañó al señor cura desde la madrugada del 16 de septiembre de 1810 y era el actual conserje de la casa que habitó Pedro García, que suscribió como un antiguo soldado que acompañó al señor Hidalgo desde el 15 de septiembre de 1810 y fue preso en su compañía, habiéndolo acompañado en toda su expedición. También estuvieron presentes el hijo de un insurgente que acompañó a Hidalgo, que firmó con las iniciales AC, y la hija de Manuel Aguirre, otro acompañante del iniciador del movimiento libertario, Manuela de Reno. Esa es parte de nuestra historia. Y eso tiene que ver en un marco de respeto que nos hemos ganado con muchos países. En un marco en donde pues es heroico nuestro país, la única batalla que ha ganado Puebla. Y en ese entonces comentan personas que he platicado cómo en la entrada a Puebla capital, ya ahí ahora está el famoso estadio Cuauhtémoc, ¿sí? Donde pues juega el equipo de Puebla, ¿sí? Ahí es ya cerca a la autopista que ubica
que conecta hacia mi izquierda con la Ciudad de México. Obviamente antes llega a San Martín, varias poblaciones, la Ciudad de México, y a mi derecha a Veracruz, en dirección a Veracruz. Es una autopista muy importante. Ahí está el Estadio Cuauhtémoc. Pero si hablamos de 1862, pues ni existía el estadio, no existía toda esa mancha urbana, ¿sí? Y el ejército francés llega por lo que ahora es la autopista, venían provenientes de Veracruz, ¿sí? Y el general Ignacio Zaragoza les dice a todos los hombres, eran 4,000 los que estaban en ese momento, que se escondan en los fuertes de Loreto y Guadalupe, que son 2 cerros, que ya les comentaba que está muy urbanizado todo eso, y se esconden. Entonces cuando viene el ejército francés, ¿sí? Llega ahí por la autopista, que todavía ni existía, era un camino ya obviamente de terracería, pero una arteria importante, y lo que ahora es la calzada Ignacio Zaragoza, ¿sí? Y honor le hace al general que encabezó el ejército de Oriente, ¿sí? Y van bajando por la calzada Ignacio Zaragoza, y el ejército de Oriente, que era el ejército mexicano, que ahí estaban integrados gente de Cuetzalan, de Zacapuastla, de toda esa región de la Sierra Norte, pues se enfrentan al ejército a machetazos. Toda esa parte del fuerte de Loreto, de Guadalupe, les comentaba que está cerca en los límites con los fuertes, está la colonia Hidalgo, la colonia Moctezuma, la colonia Adolfo López Mateos, está, nosotros comúnmente conocemos como el Tianguis de los Lavaderos, la colonia Tepeyac, la colonia Naciones Unidas. Hay varias colonias alrededor de clase media baja, es muy humilde la gente que vive en esas colonias, que por cierto el pinche exgobernador Rafael Moreno Valle quería expropiar toda esa zona para ampliar un parque ecológico, no es que quería hacer, ¿sí? Pero no se le permitió, se promovieron juicios de amparo, entonces no se le permitió. Y todo eso hay unos túneles, unas cuevas que conectan de los fuertes hasta el municipio de San Andrés y San Pedro Cholula. Es más, ahí en las pirámides de San Andrés Cholula, ¿sí? Hay unas cuevas y todo eso conectan, catacumbas le llaman, ¿sí? Con el Zócalo de la ciudad de Puebla, todo eso. Y todas esas eran las vías, las arterias por donde se trasladaban pues, el ejército mexicano, el ejército de Oriente, los Zacapuastla, todos los que defendían la bandera mexicana, ¿sí? A cargo del presidente Juárez. Entonces pues fue muy sencillo para el ejército mexicano pues derrotar a los franceses, y que aún así pues los franceses eran potencia mundial, traían mucho armamento, lo que ya como lo leí en el texto, había muchos hombres que se integraron al ejército de Oriente y en su vida habían conocido o tocado un arma bélica, ¿no? Bueno, y fueron derrotados, o sea, los emboscan ahí en los fuertes de Loreto y Guadalupe, los emboscan y los matan. De inmediato, cuando el general Ignacio Zaragoza se da cuenta que triunfa el ejército de Oriente sobre el ejército francés, le manda un telégrafo, pues no había internet, no había aparato de celular, no había nada de eso, y le habla al presidente Juárez, bueno, le manda un telégrafo, y le dice: señor presidente, las armas se han cubierto de gloria. ¿Qué significa eso? Que se había triunfado en la batalla del 5 de mayo. Triunfa la batalla, se recupera la patria. El gobierno que encabezó el presidente Juárez pues no fue nada sencillo, así como lo está enfrentando el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Estaba en bancarrota el país, por eso de ahí surge la batalla del 5 de mayo, porque se dejó de pagar la deuda externa a Francia. Hubo acuerdo con Inglaterra y con España, pero con Francia no, y deciden invadir o tratar de invadir, que pues no los dejamos los mexicanos, y pues
de ahí sale victoriosa, ha sido la única batalla. Entonces yo les platico que cada año es una fiesta, es así como el carnaval de Veracruz, el carnaval de Brasil, es una gran fiesta, es un día de asueto aquí en Puebla, y la mayor parte de las escuelas en nuestro municipio, en nuestro estado, pues desfilan con carrozales. Es una fiesta muy bonita. Y ya después le han ido dando el toque comercial de que la feria de Puebla, que va así chingadera y media que te están vendiendo, ¿no? Hace tiempo, yo creo que 15 años todavía, en la noche en el Zócalo de Puebla había el famoso combate, donde cascarones de huevo llenos de harina o de confeti, pues ahí se los entronaban. Luego salieron las famosas espumas. Entonces, pues ha cambiado. Lo que no ha cambiado y no va a cambiar es nuestra historia. Con esto pues comprobamos una vez más que nuestro país es gigante, es chingón, y nosotros tenemos la determinación de llegar hasta donde quieramos llegar. No quería dejar pasar este día sin comentarles la famosa batalla del 5 de mayo de 1862. 6 meses después de que se triunfa en la batalla del 5 de mayo del 62, se muere el general Ignacio Zaragoza, víctima de una infección de tifoidea. Se muere. Su esposa era Rafaela Padilla, ella es otro capítulo. Rafaela Padilla nunca se llevó bien con él porque él pues cuidaba la patria al lado del presidente Juárez como general Ignacio Zaragoza. Por cierto, hay una fuente, la fuente del Caballito, le conocen aquí en Puebla, la fuente del general Ignacio Zaragoza, que está ahí en los fuertes de Loreto y de Guadalupe. Si usted tiene la oportunidad de ir, vaya. Si no conoce, venga de otros estados y conozca ahí todos los fuertes de Loreto y Guadalupe, ahora que pase la influencia histórica de nuestra Puebla. Esperemos que para dentro de un año estemos todos bien y podamos disfrutar de esta fiesta. Ojalá el gobernador replantee y si hay condiciones que este desfile se llevara a cabo en otra fecha. Pues hoy ya no se pudo, no podemos regresar el tiempo, pero que sea en septiembre, en octubre, no hay que dejar de pasar por inadvertido. Es curioso que muchos políticos, funcionarios hoy en día van y se paran a la fuente de Zaragoza. Qué simpáticos, qué curiosos. Carajo, ni siquiera saben la historia, van y se toman la fotografía y defendimos la sangre, por Dios. Pero bueno, eso ya es otra historia. Sí, les comenté hace unos días que empecé a leer el libro de México Bárbaro. Lo voy a dejar tantito, voy a echarme este libro de intervención francesa en México. Es un libro corto, no son muchas páginas, son 245 páginas. Proponiéndome en una semana lo termino y se los voy a comentar. Pues esto era todo lo que les quería comentar de la batalla del 5 de mayo de 1862. Sigan disfrutando de su día de asueto. Mañana inicia lo más complicado de la fase 3 de la pandemia del COVID-19. Hay que ser muy cautelosos, tampoco hay que estar apanicados, porque detrás de eso hay muchos intereses políticos, muchos intereses del régimen neoliberal o de los neoliberales que todavía existen. Y hay uno de ellos, el comandante Borolas, y todos los empresarios. Hay que estar muy al pendiente y les agradezco que sigan la transmisión a Noé, a Juan Miguel, a Isa, a Rosita Ortega, a Manuel, a María de Jesús. Gracias por tus comentarios. Rosario Cedeño, el maestro Héctor Bolaños, Heidi Nava, Yair Licona, Siguel Sarabia, Darinka, Lisbeth, a todos los compañeros que me hacen el favor de seguir la transmisión. ¿Sí? Les mando un abrazo, un saludo y pues estamos en contacto. Hay que grabar otra videocharla. Voy a cuestionar fuertemente lo que hizo los zampones de la concesionaria de agua de Puebla, que ahora los
muy simpáticos, nos van a regalar 3 meses, no pagues 3 meses. Y la gente que ya pagó, y a la gente que no le abastecen agua, pero esto ya en otra videocharla, para no ensuciar esta videocharla con la batalla triunfal del 5 de mayo de 1862, así hay que ponernos en pie de guerra, en pie de batalla y correr a la concesionaria que se vaya de aquí porque apestan. Les mando un abrazo a todos, que estén muy bien. Les recuerdo mi cuenta de Twitter que es @Omar-Jiménez77, repito, @Omar-Jiménez77. Mi número de WhatsApp, porque los despidos injustificados están a la orden del día. Nosotros les ayudamos, que es el 2221 86 67 87. Repito, 2221 86 67 87. Mi nombre es Omar Jiménez. Les mando un abrazo. Que estén muy bien.